Bueno, vamos a hablar ahora sobre las intersectaciones de comunicaciones a través de casos. Vamos a tocar cada uno de los casos y cada uno de los componentes que aportaron en ese caso a el tema de las intersectaciones de comunicaciones como límites jurídicos. Entonces vamos a comenzar con uno de los casos más antiguos, que es el caso del miti-miti. El caso del miti-miti fueron dos ministros cuya grabación se realizó y se filtró a través de un medio de comunicación en el cual ellos dos estaban acordando un caso de corrupción en el cual a través de una licitación pública de una emisora que estaba licitando para acceder al espectro electromagnético y poder, digamos, funcionar, se hizo la licitación y se acordó que determinada emisora iba a ganarse esa licitación a cambio de dar eh, digamos, un pago ilegal para acceder, digamos, a la licitación. Entonces, cuando se filtra esa grabación, todos los medios de comunicación comienzan a tomarla y a señalar precisamente a los dos ministros que estaban en esa conversación. La situación fue bastante compleja porque ahí se probaba un hecho delictivo, pero tenía una problemática. Esa intersectación de comunicaciones no había sido ordenada por autoridad judicial competente. Y ahí vendría la primera problemática y lo que generó fue en efecto la ilicitud de esa intersectación de comunicaciones como un hecho de prueba. La situación es que el proceso siguió adelante y la fiscalía armó todo el proceso y determinó que todas las pruebas que se obtuvieron dentro de ese proceso penal eran fuente independiente. Es decir, se tomaron los contratos, se tomó la declaración de varias personas, se tomó el testimonio de otras personas, se tomó toda la documentación necesaria para establecer la comisión del delito y se dijo que toda esa investigación era una fuente independiente de la intersectación realizada. Por su parte, la defensa claramente dijo que toda la investigación había sido soportada por esa intersectación de comunicación ilegal. La Corte sencillamente no admitió esto, dijo que la Fiscalía comenzó a recaudar pruebas, unas pruebas independientes de la intersectación de comunicaciones y condenó a uno de los ministros por ese hecho de corrupción. También habló la Corte sobre el derecho de intimidad de los servidores públicos. Claro, digamos, se planteó que se había roto el principio de la intimidad de las personas que habían sido intersectadas de manera ilegal y que podría haberse, digamos, la posibilidad de una rectificación por parte de los medios de comunicación que habían revelado esa intersectación de comunicaciones. Y la Corte lo que dijo es que los servidores públicos tienen un derecho a la intimidad más limitado que el de cualquier persona, ya que en virtud de su actividad pública tienen que ser objetos de vigilancia y control por parte de la comunidad. Entonces, ahí se plantearon esos elementos. El primer hecho es que no puede existir intersectación de comunicaciones sin orden de autoridad competente. Segundo, que si la investigación continúa con elementos probatorios independientes de la interceptación ilegal, se puede continuar la investigación y se puede, digamos, condenar a la persona. Y el derecho a la intimidad en relación con los medios de comunicación se encuentra limitado en relación con los servidores públicos. Caso de las chuzadas del DAS. El caso de las chuzadas del DAS ocurrió en el gobierno de Uribe. El DAS comenzó a interceptar comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de políticos de la oposición como Petro,
Y lo que se buscaba en sí era averiguar en qué iban los procesos que se adelantaban en contra de Mario Uribe y de otras personas que estaban siendo investigadas por la parapolítica. Entonces, las chuzadas del DAS, la directora del DAS, ordenó esa interceptación de comunicaciones y se revelaron esas interceptación de comunicaciones eh, que se estaban realizando sin orden de autoridad competente. En ese caso particular, se estableció primero que la interceptación ilegal es un delito. Y como tal fue condenada precisamente la directora del DAS, que no se puede interceptar comunicaciones sin orden de autoridad judicial competente. En este caso, a pesar de ser el DAS, el Departamento de Inteligencia y de Seguridad, del Estado colombiano en aquel tiempo, no podía hacer interceptación de comunicaciones sin la orden respectiva de la autoridad competente, que en aquel momento era la Fiscalía, y la Fiscalía tenía que dar una orden para que se hicieran las interceptaciones. Por otra parte, también queda claro que a pesar de eh, no tener, digamos, la orden de autoridad competente, la interceptación de comunicaciones debía tener como objetivo la averiguación e investigación de un delito. Cuando se estaba investigando o se estaba interceptando las comunicaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no era para develar un delito o revelar si estaban realizando un delito. Sencillamente lo que querían saber era cómo iban los debates sobre los casos de los parapolíticos. Y por eso es que también interceptar comunicaciones para vigilar o conocer a las comunicaciones de los miembros de la oposición es un acto ilegal y también se configura como un delito y no puede ser tenido en cuenta como prueba en ningún proceso. Caso de Sigilfredo. Sigilfredo era un diputado del Valle que fue secuestrado durante mucho tiempo por la guerrilla de la FARC. Sus otros compañeros que fueron secuestrados al mismo tiempo de él fueron, eh, digamos, ultimados por la guerrilla de la FARC al momento de evidenciar que el ejército se encontraba cerca del campamento donde ellos se encontraban. Sigilfredo en ese momento fue apartado a otro grupo de secuestrados y él se salvó y posteriormente fue liberado y logró, digamos, su libertad posteriormente. Luego de varios años de su libertad, salió un video en el cual parecía él eh, por la espalda, diciendo que él hacía parte de la FARC, que él había organizado el secuestro de sus compañeros y los estaban vinculando con ese hecho delictivo. Se dictó orden de captura a través de ese video que también se filtró por todos los medios de comunicación. Sigilfredo mostró como prueba, digamos, su reacción cuando fue liberado, eh, dio declaraciones de cómo había sido el secuestrado, todo eso, pero la importancia del caso de Sigilfredo fue el reconocimiento de voz. Se pidió esa prueba para determinar quién era el que estaba hablando en ese video. Se hizo la prueba de reconocimiento de voz, la prueba audio eh, de la voz para determinar si quien estaba hablando tenía la misma voz de Sigilfredo. Se hizo un estudio y se logró comprobar que no era la voz de Sigilfredo. De ahí la importancia de esta prueba en el tema de la autenticación de la interceptación de las llamadas telefónicas. Es importante que los abogados defensores tengan bien claro que cuando se le presente una interceptación de llamadas, uno de los mecanismos para impugnar la credibilidad de esa interceptación de llamadas es el reconocimiento de voz, que se puede hacer a través de un estudio de un perito específico y unos mecanismos y unos equipos específicos en los cuales pueden determinar
quién está hablando y si la voz de quien está hablando coincide con la persona que están investigando. Caso Santrich. El caso Santrich, Santrich era un exguerrillero de la FARC que se acogió al proceso de paz del 2019, se desmovilizó y después salió una interceptación de comunicaciones en la cual él, al parecer, se encontraba haciendo narcotráfico a través de una red de narcotráfico. Estaba comandando una red de narcotráfico. Se tomaron esas interceptaciones y a partir de esa interceptación se solicitó la extradición de Santrich. La defensa de Santrich alegó que esas interceptaciones no se sabían cuándo habían sido realizadas y eso era importante. Precisamente, si la interceptación era antes del acuerdo de paz, Santrich no podía ser extraditado. Si la interceptación era después del acuerdo de paz y él quedaba, digamos, porque digamos el acuerdo de paz decía que hasta el 2019, hasta la celebración del acuerdo, todos los delitos se iban a regir por la Justicia Especial para la Paz. Pero después de esa fecha, y si seguían realizando esos delitos, se estableció que no podía ser objeto de una justicia especial, sino que se iba a la justicia ordinaria y también podía ser extraditado. Entonces, el momento o el tiempo en que se realiza la grabación también es importante, debido a que las autoridades de policía judicial pueden grabar antes o después de la orden judicial y pueden determinar delitos antes o después de la orden judicial, lo cual generaría la violación al debido proceso y la prueba quedaría nula porque la orden judicial es la que permite establecer eh, la legalidad de la interceptación de comunicaciones. Casos Carolina Sabino. El caso de Carolina Sabino era que habían ordenado la interceptación de comunicaciones para establecer una red de narcotráfico y habían interceptado la comunicación de una esposa de un supuesto investigado de narcotráfico. En la esposa tuvo una conversación con una amiga que se llamaba Carolina Sabino y esa amiga le confió en una conversación íntima que se había practicado un aborto y un aborto ilegal. Entonces aquí vino la controversia. ¿Puede la fiscalía a través de esa interceptación utilizar esa comunicación para iniciar una investigación en contra de esa persona que estaba diciendo que se había practicado un aborto ilegal? Entonces vino aquí toda la situación de si esa interceptación puede o no puede servir de prueba para eso. Entonces, lo que se dijo es la importancia del derecho de la intimidad de las terceras personas por fuera de la investigación. Carolina Sabino era una amiga de la esposa de una persona que estaba siendo investigada y que en su intimidad eh, habló con su amiga y le confesó un hecho que tiene repercusiones delictivas. Entonces vino la problemática. ¿Se admite o no se admite esa prueba? Uno podría decir primero que la persona no estaba siendo investigada. Segundo, que el delito investigado y que, digamos, se buscaba pruebas de interceptación de comunicaciones era narcotráfico y no aborto. Y tercero, que esa persona no hacía parte ni de la organización y tenía un derecho a la intimidad determinado. Por otra parte, se podría decir que era un descubrimiento eh, casual y de buena fe y que pudo haber servido para iniciar una investigación en contra de esta persona que confiesa haber realizado un delito. Lo cierto es que viendo, digamos, las características de las interceptaciones de comunicaciones, uno podría vincularse en efecto a la primera posición, es decir, no era parte de la investigación,
no era parte del delito investigado y era una tercera persona cuyo derecho a la intimidad no se había autorizado a través de la orden judicial. Caso Uribe. En el caso de Uribe se trata de una investigación por temas de parapolítica, es decir, relación de paramilitares con políticos. Y se está investigando a un ex senador o un ex congresista. Dentro de esa investigación se ordenó la interceptación de unos números telefónicos. Y dentro de esos números telefónicos estaba el número del expresidente Uribe. Dentro de esos números, dentro de esas interceptaciones que se dieron, se encontró una conversación sospechosa entre Uribe y el ex senador, donde le decía que por favor le ayudara a llegar a un recluso que lo estaba, digamos, acusando de haber intervenido en una masacre. Entonces, cuando ocurre esa situación, viene la Corte Suprema de Justicia, toma esa grabación y abre una investigación en contra del expresidente Uribe por soborno y por fraude procesal. La problemática en este caso fue, nuevamente, Uribe no hacía parte de la investigación, el teléfono no hacía parte de la investigación y el delito que se estaba investigando era otro. La Corte Suprema de Justicia determinó otra cosa y dijo, la orden de interceptación era válida y se envió el teléfono de Uribe como un error. La interceptación se hizo al teléfono y digamos, la grabación surgió a partir del principio de buena fe del policía judicial que realizó la interceptación. Y por otro lado, se dijo que era un hallazgo casual, que se encontró, digamos, la posibilidad de un delito y que se abrió un expediente con base en esa interceptación de comunicaciones. Posteriormente viene la problemática que se intersecta personas o, o líneas telefónicas. Entonces, cuando hablamos de personas, tenemos que establecer, digamos, la identidad de la persona y a su vez qué delitos se le está imputando y qué participación dentro del delito se está realizando. Sin embargo, como sabemos, las personas no siempre utilizan el número de celular que se encuentra a su nombre, sino que utilizan el celular de terceros y comienzan a hacer actos delictivos a través de celulares de terceros. Entonces, hay una línea bastante complicada entre la interceptación de comunicaciones de personas o de líneas de celular. Entonces, se admiten las dos de acuerdo con los casos. En el caso de Uribe se presentó otra situación muy particular que era la interceptación de comunicaciones entre el cliente y su abogado. Resulta que tomaron grabaciones entre Uribe y uno de sus abogados de apellido Cadena. Cadena era el encargado de hablar con el supuesto paramilitar y de entrevistarlo para efectos de que cambiara una versión sobre un proceso que se le estaba abriendo a Uribe por temas de paramilitarismo y participación en una masacre. Entonces, Cadena iba a la cárcel, no era el que tenía el poder ante los procesos. Y lo que dijo la corte fue que como Cadena no tenía el poder, no era abogado y en ese orden de ideas podía interceptarse la comunicación. Sin embargo, aquí viene la controversia en el sentido de que, si bien es cierto, no tenía poder formal, materialmente sí estaba ejerciendo actividades de defensa técnica, por lo tanto, sí debía estar cobijado bajo el secreto profesional y en virtud de eso, esa interceptación no debía haberse tomado en cuenta. Caso Piedad Zucardi.
Caso de Piedad Zucardi, era una ex senadora también investigada por temas de parapolítica y se ordenó una interceptación de comunicaciones. En esa interceptación de comunicaciones se interceptó a varios de sus abogados, a varias conversaciones con sus abogados, en los cuales esos abogados le planteaban la posibilidad de denunciar a los policías y denunciar a varios funcionarios falsamente para efectos de hacer presión en contra de ellos. Entonces, inicialmente la problemática era si podían admitirse esas conversaciones con los abogados y se determinó por parte de la Corte que en ningún caso se puede interceptar las comunicaciones entre el cliente y abogado porque eso es un derecho fundamental reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dijo que no se podía hacer excepciones si digamos, los textos constitucionales y legales no admiten ninguna excepción. Resulta que dentro de la dogmática y en algunas legislaciones sí existe una excepción en cuanto a eso, y es cuando el abogado se convierte en miembro de la banda y comienza a direccionar la realización de delitos. En España, precisamente, la única excepción para interceptar comunicaciones entre cliente y abogado es el caso de terrorismo, donde el abogado plantea la realización de actos terroristas y en ese orden de ideas, esa conversación se puede tomar como prueba dentro de un proceso. La Corte en el caso colombiano dijo que en estos casos no, pero de todas maneras es una regla que existe en muchas legislaciones y que habría que analizar en cada caso concreto. Por último, está el tema de la identificación de las personas que participan en la conversación. Resulta que en el caso de Piedad Zucardi, uno de los que interceptó se le preguntó, bueno, ¿y usted cómo sabe quiénes son los que están participando en esa conversación? Y el tipo dijo, por el timbre de voz yo lo reconocía. Entonces la defensa se agarró a partir de ese tema de que resulta que la fiscalía tiene que probar quiénes son las personas que participan en una conversación objeto de interceptación de comunicación. Entonces, hay varias formas a través del reconocimiento de voz, a través de la identificación de las llamadas, pero hay una tercera forma y es dentro del contexto. Y el contexto es determinar cuál era el alias, cuáles eran las actuaciones, si las actuaciones de lo que ellos estaban hablando coinciden con hechos reales, es decir, llegaron, interceptaron una comunicación, se determinó que en tal sitio se encontraba un cargamento de armas. Se dio la orden de registro y allanamiento y se encontraron las armas. Entonces, cuando hay convergencia entre las interceptaciones de comunicaciones y otros hechos aledaños, se puede dar por identificada a la persona que está participando en esa conversación. Entonces, esos son, digamos, en sí algunos elementos importantes de la intersectación de comunicaciones que se puede estudiar a través de casos.